Bueno banda, si les soy sincero y a riesgo de sonar a youtuber mamador, realmente no estaba seguro de hacer este video. Pero lo cierto es que la información que les voy a compartir es bastante importante para toda la comunidad Brony, o al menos eso quiero pensar. Y es que hace unos días Hasbro ha sacado el primer comunicado que podría ser referente a la G6, en donde afirman que están preparando una renovación de la marca de My Little Pony. Ahora, la razón por la que no quería hacer un video tal cual es porque lo cierto es que la información de ahí no es mucha como para dedicarle uno, y basta con ver cualquier post de Facebook, Twitter o el propio YouTube para estar enterado. Sin embargo, también creo que debería aprovechar la ocasión para poder analizar la información a detalle, por más poca que sea, y dar mi opinión sincera de la misma. Algo que probablemente mis seguidores más fieles saben que realmente no me gusta hacer. Pero por este caso voy a hacer una excepción. Y bueno, como tal, la dichosa información que Hasbro había liberado al respecto del futuro de My Little Pony proviene de un post de la página de IMG License, que hasta donde yo tengo entendido, se trata de una compañía que se dedica al negocio de los medios de comunicación, ya sea deportes, moda y por supuesto licencias, cuya publicación sobre My Little Pony dice lo siguiente: el fenómeno de My Little Pony comenzó con los juguetes clásicos de Pony lanzados en 1983 y se convirtió instantáneamente en un éxito mundial. Con 40 años de historia y más del 90% de reconocimiento en los principales mercados, el Ponyverso es una de las marcas más conocidas del planeta. El futuro de My Little Pony brilla con luz propia al celebrar el año del Pony en 2026, además de una reinvención total de la marca en 2027 con una nueva imagen, muchísimo contenido nuevo y productos innovadores en desarrollo. Y básicamente esto es todo, por eso no le quería dar mucha importancia en un principio, porque sinceramente no había mucho que comentar. Pero si hay algo importante que esta información nos dice, es que sí o sí tendremos nuevo contenido importante de My Little Pony para 2027, que la verdad para eso falta mucho. Y esto es algo irónico, porque como dice el post, en el 2026 será el año del Pony, o bueno, técnicamente será el año del caballo en China, que para quienes no lo sepan, China es actualmente el mercado más importante de MLP. Así que por lo mismo se me hace curioso que el contenido grande no lo anuncien para ese mismo año. Aunque claro, la revelación de lo que suponemos será la G6 será en 2026. Por lo que sí banda, en todo lo que queda de 2025, que es más de la mitad, no tendremos contenido importante de nuestra amada franquicia de burras de colores. Ahora bien, pasando a mi opinión personal, lo primero que quiero señalar es mi preocupación a las palabras renovación total o nueva imagen. Esto porque a mí me da a entender que van a hacer un reboot total de la continuidad, o sea, van a empezar completamente de cero. Y todo lo que vimos en la G4 y la G5 va a ser completamente olvidado para esta hipotética G6. Esto me imagino que para muchos de ustedes es algo bueno, ya que esta generación no tendría que preocuparse de seguir los mismos lineamientos establecidos de la G4, cosa que muchos criticaron enormemente con la G5, algo con lo que estoy considerablemente de acuerdo. De hecho, hice un video hablando de esto justamente. Pero al menos yo personalmente sí se me haría pesado volver a consumir una nueva generación completamente desde cero, considerando que prácticamente le invertí 12 años de mi vida a las dos generaciones pasadas y siento que estamos en un punto en que iniciar otra vez ya se volvería bastante difícil, considerando que hoy en día hay franquicias que no necesitan reiniciarse para seguir captando la atención del público tanto viejo como nuevo, solo basta con expandir su lore desde distintos ángulos. Y sí, esas franquicias tendrán sus altas y bajas, muy bajas, pero al final la gente las sigue recordando con cariño. Pero bueno, digamos que esto es el ciclo natural de la franquicia y que la G5 fracasó justamente por no seguir este ciclo. Ahí entra la segunda cosa que me preocupa de este anuncio, la renovación y cambio de imagen de la marca, que francamente no creo que sea algo que deberíamos tomar completamente en serio, pues este tipo de cosas suelen decir las compañías a la prensa para quedar bien. Pero esto hace plantearme la siguiente duda: ¿Hasbro seguirá apelando al público infantil y específicamente a las niñas pequeñas? ¿O cuando dice renovación y productos innovadores, quiere decir que van a expandir su mercado? ¿O incluso lo van a empezar a enfocar a las viejas audiencias,
no a las nuevas, a las viejas. Aquella gente que como tú y como yo llevamos viendo esta franquicia por años y honestamente dejamos de ser el público objetivo de la misma hace mucho tiempo. Tan solo dense la idea de que los Juegos de la Amistad este año va a cumplir 10 años de haberse estrenado. Y mi temor cae principalmente en que el contenido para infantes hoy en día está muy deteriorado. Y no lo digo porque yo sea un vejete que odie todo lo nuevo que sale hoy en día, no, todo lo contrario. Pero la triste realidad es que el contenido más exitoso, no confundan con el de mayor calidad, entre los niños en la actualidad es lamentable, por no decir más. Y si algo sabemos es que hoy en día más que nunca, las compañías no les importa hacer contenido de calidad, les importa hacer contenido viral, que genere muchas ganancias. Por algo la película de Minecraft fue tan exitosa, no porque fuera buena, sino porque fue viral, mientras que el día en que la Tierra explotó, a duras penas pudo rozar su presupuesto. Por lo mismo, me aterra enormemente que Hasbro, queriendo apelar al público infantil, intente hacer contenido más corto, barato y de ritmo rápido, pero de una mala calidad, o sea, su Teen Titans Go. Que recordemos que la razón por la que siguen produciendo esa porquería es porque es una serie muy barata de producir y que genera tanto vistas como discusiones en redes sociales cada vez que hacen una rareza. De hecho, técnicamente eso fue más o menos lo que intentaron hacer con Cuenta tu Historia. Una serie corta, con animación y diseños que si bien no eran nefastos, tampoco eran la gran cosa. De hecho, en algunos aspectos técnicos, Cuenta tu Historia sí tenía mucha calidad. Pero claro, como todos sabemos, esa serie jamás se volvió la serie viral entre los niños que los padres les ponían con el celular para que ya no estén molestando. Y pues la cancelaron. Así que por ese lado quiero pensar que ya no van a intentar algo así. Aunque quién sabe, quizás saquen algo al nivel de Skibidi Toilet o tralalero tralala. Pero ojalá y no pase, porque técnicamente para este punto deberían saber que contenido de esa calidad realmente no les funciona. No solo por Cuenta tu Historia, sino también por Pony Life, que fue algo todavía más infantilizado con la G4 y al día de hoy creo que nadie la recuerda, al menos no con cariño. Es más, no nos limitemos a My Little Pony, pues su franquicia hermana Transformers recientemente fracasó con Transformers One, porque la gente creía que se trataba de una película infantil con humor bobo, cuando en realidad es un peliculón que recomiendo bastante. Por lo que creo que estamos de acuerdo en que el mercado más explotable para Hasbro no son los niños, al menos ya no. Por lo tanto, lo más sensato sería hacer tanto contenido como mercancía de MLP enfocada a un público más adulto, porque al final los adultos somos los que tenemos el dinero. Y algo que hay que aceptar es que los adultos de hoy en día estamos acostumbrados a gastar nuestro dinero en pendejadas de plástico y en cosméticos virtuales. No se ofendan, es una realidad. Estoy seguro de que muchos de ustedes me darán la razón. Y como otro detalle más importante a considerar es una aterradora realidad que tenemos ahora. Y es que cada vez habrá menos niños en el mundo porque la tasa de natalidad ha estado en decremento. Tan solo en China, el mercado principal de la franquicia en la actualidad posee un 16% de población en niños. Así que es claro que las ventas de esa variada mercancía que venden allá vienen principalmente de adultos. Si Hasbro quiere mantener eso, claramente ya no puede enfocarse solo en niñas pequeñas. Tiene que aceptar que el público que está más dispuesto a consumirlo son adultos. ¿Pero lo hará? Tendremos que esperar al 2027 para averiguarlo. Obviamente no le estoy pidiendo que la G6 sea una serie para adultos toda grosera y visceral, o algo súper complejo y bien producido como Arcane. Solamente que se tome más en serio y sea más inteligente y planificado a la hora de su escritura. Aunque por lo mismo le veo menos sentido que hagan un reboot a la franquicia, porque si vas a hacer una nueva generación, aunque esta tenga un tono más adulto, lo más sensato es que lo hagas en la misma continuidad de la generación con la que creció el público al que quieres apelar. Eso, o usas a las mismas protagonistas, pero ahora en un contexto diferente, cosa que tampoco se me hace muy buena idea, porque puede ocurrir que hagas un Vilma, y nadie quiere que hagas un Vilma. Y bueno, como un detalle final para tomar en cuenta, es que al momento de grabar este video, la publicación en la página de IMG ya no está.
o al menos no la encontré, cosa que podría implicar que no es información tan verídica que digamos, así que no la tomen como un hecho. O todo lo contrario, era información que no se debía saber pero acabó filtrándose, pero honestamente esto es poco probable por la falta de claridad que tenía, porque aparte de decir el año, no había algo más que fuera detallado. Pero bueno, ahora díganme ustedes en los comentarios qué piensan sobre esto que les acabo de contar. ¿Creen que la G6 deba hacer un reboot total de toda la franquicia o debería mantenerse en la continuidad de la G4 y la G5, aunque en un punto diferente de la historia? Yo personalmente creo que una precuela de la G4 funcionaría bastante bien. Pero díganme ustedes, y sobre todo, ¿creen que debería ser enfocado al público adulto? Y si es así, ¿cómo? Porque no creo que deberían hacer un Invincible o un Arcane. Algo más como X-Men 97 podría funcionar, siento yo. Ahí los estaré leyendo y nos veremos muy pronto.